La secretaria le pidió a señor Andrade que firmara los papeles para comenzar la construcción de la nueva sección del centro médico, mientras Mateo disfrutaba del paisaje desde su despacho en el 20º piso. Contestó de manera distraída que los dejara en su escritorio para revisarlos más tarde, mientras se acomodaba la corbata antes de coger su maletín. A las 9:30 en punto, consulté la hora en el reloj y recordé mi compromiso crucial en el Hospital San Felipe. Mientras conducía su BMW, Mateo repasaba en su mente los datos del proyecto. Una inversión de $15 millones se destinó a la remodelación más ambiciosa del principal centro médico privado de Lima. Esta iniciativa tiene el potencial de llevar la empresa constructora a un escalón superior. Al llegar al centro médico, Carmen aguardaba por él en la puerta. Mientras se desplazaban, comunicó que los inversores se encontraban reunidos en la sala de reuniones del tercer nivel. La doctora Yupanqui solicitó que se inspeccionen previamente las áreas destinadas para la construcción de la nueva ala. Mateo, impaciente, sugirió posponerlo. Hizo hincapié en la importancia de que pudiera observar el proyecto en su totalidad antes de la exposición. Mateo soltó un suspiro de resignación. De acuerdo, sigamos adelante. Recorrieron diversos corredores hasta alcanzar la sección de maternidad. El aroma del desinfectante le provocó náuseas, evocando memorias que prefería dejar en el olvido. En ese momento, la observó. Elena se encontraba de pie al lado de una cuna, sujetando a un pequeño. Con el pelo de color castaño recogido en una cola, vistiendo el uniforme de enfermera, mostraba una sonrisa amable al observar al bebé recién nacido. La fotografía le impactó de lleno en el vientre. Permaneció inmóvil. Al alzar la mirada, Elena se topó con sus ojos. El transcurso del tiempo se detuvo por un instante. Murmuró suavemente su nombre, mientras abrazaba con ternura al pequeño contra su pecho. ¿Cómo? Preguntó qué estaba haciendo allí con apenas un susurro en su voz. Laboro en el departamento de recién nacidos. La ausencia de sonido que vino después resultó abrumadora. Al percibir la tensión en el ambiente, Carmen carraspeó. Estimado señor Andrade, los accionistas. Sin apartar la vista de Elena y el bebé, Mateo interrumpió diciendo, por favor, espera un instante. ¿Puedo saber si eso te pertenece? La interrogante flotaba sin respuesta. Elena sacudió la cabeza, sintiéndose incómoda y pesarosa. Mateo, se trata de un bebé que ha sido dejado solo. Esta mañana, lo hallaron en la entrada del centro médico. Al recuperar el aliento, Mateo notó que podía respirar de nuevo, aunque la sensación de opresión en su garganta continuaba. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron 2 años de separación. Carmen insistió en la importancia de abordar el tema con el señor Andrade. Contestó cortante diciendo que estaba en camino. Dirigió una mirada final hacia Elena, la cual estaba concentrada en el bebé. Antes de girarse, expresó la necesidad de entablar una conversación. Ella le contestó sin dirigirle la mirada, no hay necesidad de discutir, Mateo. Hace 2 años, expresamos todo lo que necesitábamos comunicar. Mateo cerró los puños y acompañó a Carmen hasta la sala de reuniones, dejando atrás a Elena y al bebé. Sin embargo, cargaba con él las incógnitas sin resolver y las ilusiones que nunca se concretaron. La reunión con los inversores se convirtió en un recuerdo confuso para Mateo. Aún estaba pensando en la sala de partos. Al salir de la reunión, Carmen elogió la calidad de la presentación. ¿Cómo te sientes? Mateo, desabrochándose la corbata, pidió un instante para sí mismo. ¿Me podrías indicar la ubicación del servicio sanitario? Por favor. En el cuarto de baño, se refrescó el rostro con agua fría. Al reflejarse en el espejo, vio a un hombre perturbado, muy distinto al exitoso hombre de negocios que solía ser. Con el rostro seco, salió con determinación en busca de Elena. La halló en la sala de reposo del personal de enfermería, sin compañía, completando algunos documentos. ¿Sería posible entablar una conversación? Desde la entrada, formuló la pregunta. Also la mirada Elena. Me encuentro laborando. Mateo. Elena, necesito que te tomes un descanso de 5 minutos, por favor.
Colocó el bolígrafo en la superficie de la mesa. ¿Sobre qué tema te gustaría conversar? ¿Cómo fue que te perdiste luego de la separación legal? ¿O cómo evitaste mis llamadas al tratar de comunicarme contigo sobre los documentos que faltaban? Mateo reconoció su cobardía al sentarse enfrente de ella. Al encontrarte hoy, junto a ese pequeño. Elena intervino diciendo, evita hacer eso. Evita justificar tus acciones utilizando al niño como pretexto. Su nombre es Lucas, de hecho. Simplemente me encuentro cumpliendo con mis responsabilidades laborales. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este lugar? Hace un año que, tras haber vendido la propiedad que heredé de ti, opté por buscar otro centro médico. Buscaba empezar de nuevo. Entre ellos se hizo presente un silencio cargado de memorias. ¿Recuerdas la última ocasión en que coincidimos en un centro médico? Mateo formuló una pregunta. Elena repitió con un ligero quiebre en su voz, evita hacer eso. Él siguió narrando que fue en ese momento cuando lamentablemente perdieron al pequeño. Tras el tercer intento de fecundación que realizamos. Según Elena, después de eso, te volviste muy enfocado en tu trabajo. La construcción de edificios no puede colmar el vacío que nos dejó la pérdida de nuestro hijo por nacer. Querida Elena, yo. Mateo, no. No deseo tu compasión ni tus justificaciones a destiempo. 2 años han transcurrido. He vuelto a empezar desde cero en mi vida. Me encuentro bien de esta manera. Una enfermera joven ingresó a la habitación al abrirse la puerta. Elena, Lucas se encuentra llorando. Rechaza la leche en el biberón. Al instante, Elena se puso de pie. Debo retirarme. ¿Sería posible encontrarnos más tarde? Mateo hizo hincapié en ello. En el hospital ha surgido un nuevo proyecto. Estaremos de acuerdo en algo. Mateo, este sitio es para trabajar. Mantengamos una actitud profesional. En el umbral se detuvo Elena. Por favor, evita hacer referencia a eventos anteriores. El dolor disminuye si no lo movemos. Mateo observó cómo se alejaba por el pasillo, su vestimenta blanca desapareciendo entre los empleados del centro médico. Permaneció sentado, reflexionando sobre cómo 2 individuos que en el pasado compartieron todo ahora apenas lograban sostener un diálogo respetuoso. El teléfono móvil comenzó a vibrar. Se trataba de Carmen. Se encuentran preparados los planos alterados para ser examinados. Mateo optó por no contestar el teléfono. Los planos podían ser postergados. Requería tiempo para reflexionar. Tenía la necesidad de comprender por qué la presencia de Elena con el bebé había despertado emociones que pensaba sepultadas bajo capas de cemento y largos años de dedicación obsesiva al trabajo. En su despacho, Marita Yupanqui le contaba a Mateo que habían hallado al bebé dentro de un cartón, cubierto con una manta antigua. ¿Verdad que es lamentable? Afortunadamente, Elena se encontraba de turno en esa mañana. Mateo había acudido a la administradora bajo el argumento de abordar aspectos del proyecto. Sin embargo, el diálogo derivó hacia el tema del bebé desamparado de manera inevitable. Inquirió simulando falta de interés sobre el destino de esa persona. Actualmente se encuentra en la custodia provisional del centro médico. Mientras los servicios sociales gestionan el caso, Elena se encarga directamente de su cuidado. Mateo susurró que Elena poseía una habilidad única para conectar con los niños. Estoy al tanto. Durante el último año, he sido testigo de su desarrollo profesional. Ella es una de las enfermeras más destacadas de nuestro equipo. Mateo se movió con incomodidad en la silla. Ella le narró acerca de... ¿En relación a ustedes? Efectivamente, recibí cierta información al respecto. Sin embargo, no tienes de qué inquietarte, ya que aquí en este lugar las narrativas personales pasan a un segundo plano. Lo fundamental radica en la labor realizada. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta, deteniendo la charla. Su nombre era Elena. Requerimos la firma de la DRA. Yupanqui para. Al divisar a Mateo, se detuvo en seco. Pido disculpas, regresaré más tarde. Marita dio la orden de que Elena pasara. Andrade estaba a punto de marcharse. ¿Qué tal se encuentra Lucas? Excelente. Ha comenzado a aceptar el biberón sin problemas.
y sus constantes vitales se mantienen estables. Al despertar, Mateo se puso de pie y, antes de salir, formuló la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón de elegir a Lucas? Fue en ese momento cuando Elena posó su mirada en él por primera vez en el día. Su significado radica en ser quien porta la iluminación. Y esa es la razón por la que ha llegado al servicio de neonatología. La luz brillaba intensamente. Marita hizo una intervención desde el punto de vista técnico. Sería conveniente no asignarle un nombre. Elena interrumpió con determinación. Todos los bebés que son abandonados merecen ser nombrados. No mencionaré al niño del incidente 47 como el bebé, ni como el pequeño dejado en la entrada 3. Mateo evocó las conversaciones acerca de los nombres para bebés que tuvieron lugar hace años, durante la planificación de su familia. Elena mostraba un gran entusiasmo por ese asunto. Mateo solicitó que le entregaran los papeles del proyecto en su escritorio a primera hora de la mañana siguiente, cambiando repentinamente de conversación. Permítame el paso, por favor. Al abandonar la oficina, notó la mirada de Elena clavada en su espalda. En el pasillo, se paró frente al ventanal de la sala de cuidados intensivos para recién nacidos. Mientras Lucas descansaba tranquilamente en su cunita, no tenía idea del conflicto que estaba ocurriendo a su alrededor. Un profesional de enfermería se aproximó al lecho del paciente para verificar los equipos de monitoreo. Al observar a Mateo, le preguntó si lo conocía. Él se retiró con un gesto negativo. Simplemente estaba de paso por este lugar. Mientras se dirigía hacia la salida, su pensamiento regresaba constantemente a ese recipiente de cartón y esa cobija antigua. ¿Qué tipo de angustia puede llevar a una persona a dejar a su propio hijo? Quizá, reflexionó, existían distintas formas de desamparo, unas más notorias que otras. Esa noche, Mateo, desde su escritorio, mencionó haber examinado los diseños de la nueva. No logro comprender cierto aspecto. Carmen se dispuso a anotar mientras preguntaba, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que nadie me informara de que Elena laboraba en ese lugar? Cerró su libreta Carmen. No consideré que tuviera importancia para el proyecto, señor. ¿No consideraste importante el hecho de que mi antigua pareja esté empleada en el centro médico donde planeamos edificar? Señor Andrade, con el debido respeto, nunca menciona aspectos de su vida privada, mientras que la información que poseíamos se centraba en el personal de administración en lugar de las enfermeras. Mateo se masajeó las sienes con los dedos. Las fotografías del día no paraban de dar vueltas en su mente. Carmen propuso la posibilidad de buscar un nuevo centro médico para el proyecto. De forma categórica, contestó negativamente. La importancia de este proyecto es sumamente significativa. El teléfono móvil hizo vibrar. Se trataba de un texto enviado por Marita. Debemos conversar acerca de ciertos aspectos relacionados con el sector de neonatología. ¿Sería posible encontrarnos mañana? Carmen recibió la instrucción de programar una cita con la doctora Yupanqui para el día siguiente. ¿En qué momento? En cualquier momento, excepto cuando se produce el relevo de las enfermeras. Carmen observó con entendimiento. La modificación de horario se realizará a las 3. Mateo se puso de pie y expresó, a las 11. Regreso a mi hogar. Mientras estaba en el aparcamiento, su celular comenzó a sonar de nuevo. En esta ocasión, se trataba de su progenitora. Ella se interesó por saber cómo había ido la reunión en el hospital. Contestó de manera brusca, «Está bien». ¿La has observado? Mateo se paró justo antes de entrar al vehículo. ¿De qué manera tienes esa información? Mi hijo, Lima es una ciudad pequeña y aún mantengo comunicación con ciertas personas del centro médico. Prefiero no discutir este tema contigo, mamá. Siempre evitas cualquier conversación, Mateo. Al igual que tu progenitor. ¿Tienes conocimiento de esto? En ocasiones, el mutismo puede resultar más perjudicial que la expresión verbal. Debo conducir, mamá. Podemos conversar más tarde. Mientras regresaba a su hogar, se encontró con el edificio donde compartió vivienda con Elena. En el 7º piso del edificio, las luces de la vivienda estaban iluminadas.
Evocó la última vez que estuvieron allí, hace 2 años, con los recién llegados. Con las cajas listas para ser transportadas, el ambiente se llenaba de un silencio abrumador, las frases pendientes en el aire. Esa noche, Elena expresó, no podemos continuar de esta manera. ¿De qué manera? Residiendo como desconocidos, descansando en habitaciones distintas para evitar el contacto. Mi tiempo está siendo absorbido por las responsabilidades laborales. Elena. La empresa constructora, la compañía constructora, los planes de construcción, las juntas de trabajo. Siempre existe algo que tiene mayor relevancia que nosotros. Mateo movió la cabeza al regresar al momento actual. El semáforo mostraba luz verde. Se escuchó el claxon de un vehículo detrás de él. Tomó velocidad, alejándose del edificio y los recuerdos. Sin embargo, la sensación de opresión en el vientre continuaba, tal como ocurría hace 2 años. En el centro de la sala de reuniones se encontraba la maqueta del proyecto recién diseñado. Mientras daba una explicación, Mateo indicaba las distintas áreas. Se construirán 5 niveles en el nuevo sector del edificio. El primer servicio estará dirigido únicamente a recién nacidos y unidades de cuidados intensivos pediátricos. Uno de los inversores cuestionó el motivo de comenzar con los recién nacidos. Marita fue la primera en contestar, argumentando que es el lugar con mayor urgencia. Mateo respondió después. En este momento, nuestro equipo no puede hacer frente a la demanda actual. En ese preciso instante, Elena llegó portando algunos papeles. Permaneció al lado de la entrada aguardando. Mateo siguió hablando sobre el proyecto de diseño, mencionando la incorporación de 25 incubadoras nuevas y la creación de un espacio dedicado para bebés abandonados, mientras evitaba dirigirle la mirada. Los inversores se miraron el uno al otro. Uno de los presentes planteó la pregunta, ¿niños desamparados? ¿No sería más conveniente centrarnos en los pacientes con capacidad de pago? Elena avanzó un paso. Pido disculpas, pero... Marita hizo una advertencia a Elena. Deben comprender algo, doctora. Elena se aproximó al escritorio. Esos pequeños no han tenido la oportunidad de escoger su circunstancia. Al ser un centro médico, tenemos un compromiso con la sociedad. Señorita, inició uno de los inversores. Ella rectificó llamándola enfermera Solorzano. He presenciado la muerte de bebés debido a la falta de espacio y equipamiento adecuado. ¿Consideran que ese es un modelo de negocio adecuado? Mateo interrumpió diciendo, Elena, te lo ruego. Se trata de una reunión exclusiva. Por supuesto, confidencial, al igual que todas tus citas relevantes, ¿verdad? En la sala reinó un profundo silencio. Marita carraspeó para aclararse la garganta. Propuso la idea de hacer una pausa. Mateo y Elena se quedaron a solas con Marita después de que los inversionistas se retiraron. Elena susurró un perdón. Permití que mis emociones tomaran el control. Mateo la sorprendió al afirmar la validez de sus argumentos. De hecho, eso ya lo había contemplado en el presupuesto. ¿Cómo? Se destinará un fondo especial para financiar el cuidado de los bebés abandonados. La decisión no estará sujeta a los inversores. Elena mostró confusión en su mirada. ¿Cuál es la razón? Al recoger sus papeles, él contestó, porque es lo adecuado. Porque me enseñaron que todos deben tener una oportunidad. Salió de la habitación dejando a Elena sin capacidad de respuesta. Marita esbozó una suave sonrisa. La doctora mencionó que las personas evolucionan. Elena. En ocasiones, simplemente requieren un espacio. Elena susurró o un niño desamparado mientras observaba los diseños sobre la mesa. Había muy poca gente en la cafetería del centro médico. Mateo removía su café sin probarlo, mientras Elena se mantenía sentada en su lugar con las manos rodeando la taza. Él agradeció por acceder a conversar con él. Elena contestó que no lo hacía por la otra persona. Mi motivación para llevar a cabo esta tarea es el compromiso con el proyecto. Quiero confirmar si vas a llevar a cabo lo prometido en relación con el tema de los bebés que son abandonados. Tengo todo anotado. Podría enseñarte la documentación. Mateo,
¿Por qué has tomado esa decisión? ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Es imprescindible tener un motivo para realizar actos positivos? Siempre encuentras una justificación. Siempre existe una razón que no se revela. Mateo colocó la cuchara encima de la mesa. La presencia de Lucas me llevó a reflexionar. Por favor, no involucres a Lucas en este asunto. Elena, es la pura verdad. Observar la forma en que lo proteges, como si fuera nuestro hijo y lo estuvieras cuidando con amor. ¿Tenías la intención de expresar eso? Entre ellos, el silencio se hizo espeso. Al proseguir con su relato, Elena mencionó que al plantear la idea de la adopción, recibió como respuesta tu deseo de tener descendencia biológica y llevar tu propio apellido. Ese individuo era realmente tonto. ¿Fue eso? Aunque continúo actuando de forma tonta, al menos soy consciente de ello. Elena tomó un trago de su café. ¿Conoces cuál es la parte más desfavorable de esta situación? No llegábamos a discutir. Simplemente, Te distanciaste. las cenas que antes disfrutaba en soledad ahora se convierten en encuentros con clientes. Las veladas compartidas se convirtieron en jornadas laborales. Mateo reconoció que el trabajo era simplemente una justificación. Experimentaba temor. ¿Sobre qué tema? Si no fue adecuado, al defraudarte como lo hice contigo. Evita mencionarlo. Lamento mucho. Elena se puso de pie y expresó, ya no tiene relevancia. Necesito regresar. Es imprescindible que Lucas tome su medicamento. Elena, demuestra tu compromiso con el proyecto si verdaderamente deseas contribuir positivamente. Los bebés merecen un espacio adecuado. Cuenta conmigo, cumpliré mi palabra. No hagas promesas hacia mí, hazlas hacia ellos. Elena partió, dejando a Mateo a solas con su café ya frío y sus reflexiones. Desde la ventana del café, se divisaba la obra en la que se levantaría la próxima sección del edificio. Unos metros de concreto y vidrio que, confiaba en que podrían iniciar la reparación de lo que había dañado. Carmen comunicó a través del intercomunicador que tu madre había llegado. Mateo apenas pudo alzar la mirada cuando Rosa Urrutia ingresó a su despacho, luciendo su habitual elegancia en un traje de chaqueta. ¿Cuál es el motivo de su presencia? Mateo formuló una pregunta. ¿Es necesario que una madre tenga motivos para visitar a su hijo? Siempre encuentras argumentos válidos, mamá. Rosa tomó asiento frente al escritorio. Marita me informó acerca del plan del centro médico. ¿Hace cuánto tiempo que mantienes conversaciones con Marita? Desde tiempos inmemoriales. Cuando recibí atención, fue ella quien lo hizo. ¿En qué momento exactamente? Rosa dejó escapar un profundo suspiro. Al momento de convertirte en parte de nuestra familia, querido hijo. Mateo tuvo la sensación de que el aire se escapaba de la habitación. ¿Cómo? Contaba con 25 años de edad. Le resultaba imposible concebir descendencia. Mi esposo y yo lo hemos intentado todo, al igual que tú y Elena. Impossible. Esto no puede ser. En aquel entonces, Marita era una joven que vivía en el lugar. Colaboró con nosotros en el procedimiento. De repente, Mateo se puso de pie con rapidez. ¿Por qué me comunicas esto en este momento? La razón por la que debes conocer esa información. Observé tu expresión de desdén hacia Elena cuando propuso la idea de la adopción. Fue algo inusual. ¿Cuál es la razón? Ya que no soy tu madre biológica. De ninguna manera. Eres la mujer que me dio la vida. Así es. Totalmente de acuerdo. Rosa mostró una sonrisa. Podrías haber sido el padre biológico de cualquier niño que hubieran decidido adoptar. Mateo se sentó pesadamente en la silla. ¿Está al tanto tu padre? Fue tu padre quien propuso la idea de adoptar. Expresaba que el afecto es el cimiento de las familias, no los lazos sanguíneos. ¿Cómo es posible que jamás me hayan comunicado eso? Al principio, debido a tu corta edad. Posteriormente, imagino que la ocasión nunca pareció adecuada. Mateo evocó los momentos en los que había alardeado de la ascendencia de los Andrade, de la estirpe familiar, de la relevancia del apellido. Susurró el nombre Elena. Rosa afirmó que Elena tenía una comprensión superior a la tuya.
Cada día observa cómo el amor no está relacionado en absoluto con la biología. Mateo se puso de pie y expresó: debo retirarme. Requiero un momento para reflexionar. Hijo, Rosa lo llamó antes de que saliera, advirtiéndole sobre la importancia de no mezclar la sangre con el afecto. Desde el instante en que pusisteis los ojos en ti, Padre y yo te hemos amado incondicionalmente. Al igual que tú pudiste haber sentido amor. Mamá, por favor, necesito estar a solas. Después de salir de su lugar de trabajo, se puso al volante y recorrió las calles de la ciudad sin un destino específico. Finalizó su recorrido en el estacionamiento del hospital, sin mostrar asombro alguno. Desde ese lugar, tenía visión directa hacia la ventana de la sala de cuidados intensivos para recién nacidos, donde Elena se encargaba de velar por el bienestar de Lucas. El teléfono empezó a sonar. Se trataba de un texto de Marita. Fue tu madre quien me lo dijo. Si deseas entablar una conversación, sabes cómo ubicarme. Mateo se topó con Marita en su lugar de trabajo, donde ella estaba repasando documentos a pesar de que era muy tarde. ¿Quiénes más estaban al tanto?, inquirió desde la entrada. Marita contestó sin mirar hacia arriba, mencionando que solo ella y el doctor Ramírez, quien ya no está, estaban presentes. Toma asiento. Elena, jamás le mencioné eso. No era mi responsabilidad. Mateo se sentó pesadamente en la silla. Marita sonrió al decir que durante todo ese tiempo había sido un bebé hermoso. Cuando te tuvo en sus brazos, Rosa no pudo contener las lágrimas. Y además de eso, la madre que me trajo al mundo. Era todavía muy pequeño. Deseaba que disfrutaras de una vida mejor, al igual que la mamá de Lucas. Cada relato es único, Mateo. Sin embargo, en ocasiones el amor implica soltar. Por el corredor, se percibió la melodiosa voz de Elena entonando con delicadeza. Realizaba su recorrido nocturno. ¿Te has enterado de que ella ha iniciado el proceso para convertirse en la madre adoptiva de Lucas? Marita formuló la pregunta. La expresión de sorpresa se reflejó en el rostro de Mateo al dirigir su mirada hacia la persona que lo dejó atónito. ¿Cómo? Todavía se encuentra en desarrollo. La evaluación final será realizada por la trabajadora social la semana que viene. Sin embargo, ¿sería posible? Es decir, está sin pareja y... Mateo, los tiempos han evolucionado. Elena cuenta con todas las ventajas a su disposición. Experiencia laboral sólida, residencia en propiedad propia, recomendaciones sobresalientes. ¿Tener vivienda propia? Exacto, el apartamento que abandonaste. Realizó una renovación total. Se ha transformado el cuarto de huéspedes en un dormitorio para niños. A Mateo le vino a la memoria aquella habitación. Juntos habían decorado la habitación hace años, imaginando al bebé que nunca tuvieron. Sus palabras en voz baja fueron: siempre estaba preparada. Marita añadió: y tampoco tú. No significa que seas una persona mala. Solo una persona que requería de un tiempo para comprender ciertos aspectos. ¿De qué manera? Las familias se presentan en variadas formas y tamaños. El amor no requiere compartir ADN. En ocasiones, los padres más excepcionales son aquellos que deciden serlo, no los que lo son de manera fortuita. Caminando frente a la oficina, Elena balanceaba con delicadeza a Lucas en sus brazos. No los observó. Mateo comentó que se le veía contento. Marita confirmó con un sí. Logró hallar la senda correcta. Se cuestiona si has hallado el tuyo. Mateo se despertó y se puso de pie. Marita, te agradezco. ¿Cuál es la razón? Por preservar la confidencialidad. Por velar por el bienestar de Elena. Por todas partes, en todas partes. Regresa a tu hogar, Mateo. El día ha sido extenuante. En el aparcamiento, Mateo echó un último vistazo a la ventana iluminada desde donde Elena velaba por Lucas. Se cuestionó si su padre habría experimentado esa misma sensación hace 35 años, al asomarse por otra ventana del hospital, anhelando llevar consigo a un bebé que no tenía su misma sangre, pero que colmaría su existencia de cariño. En el vídeo institucional, la voz de su padre afirmaba: nosotros, los Andrades, siempre edificamos pensando en lo que vendrá.
Desde su escritorio en penumbra, Mateo lo miraba fijamente en la pantalla de su ordenador. Carmen interrumpió al hombre desde la entrada al decir: «Señor. Se aguarda su firma para que los contratistas puedan comenzar con la demolición en el hospital». ¿La zona ya ha sido desalojada? Así es. Temporalmente, la sección de neonatología fue reubicada en el tercer nivel. Mateo decidió cerrar su computadora portátil. La enfermera Solorzano dio su aprobación para el cambio de ubicación. ¿Elena? En realidad, fue la persona encargada de coordinar todos los detalles. Se menciona que una vez que los bebés estén protegidos, todo lo demás es simplemente cuestión de organización. Mateo susurró: «Es tan característico de ella». Disculpa, ¿puedes repetir eso? No hay nada. Por favor, tráeme los papeles. Al momento de estampar su firma, le vinieron a la mente las palabras que había compartido con su madre. La familia Andrade, su herencia ancestral, erigida sobre un secreto guardado en secreto por muchos años. El móvil hizo vibrar. Se trataba de un mensaje enviado por Elena. «Debemos discutir las alteraciones en los diseños». Anunció su partida al hospital mientras se ponía de pie. Sin embargo, la directiva del hospital decide reprogramar todas las citas. Halló a Elena en la unidad provisional, inspeccionando las instalaciones. Ella comentó que no había suficientes conexiones eléctricas, sin siquiera saludar. Entiendo perfectamente. Es algo pasajero. Un recién nacido en una unidad de cuidados intensivos neonatals no distingue entre el día y la noche. Mateo. Es por eso que he traído esto. Desplegó un pergamino con los diseños. Cambios urgentes. Hoy mismo es factible fortalecer el sistema de electricidad. Elena se encargó de revisar los diseños. ¿En qué momento? La noche pasada. Me era imposible conciliar el sueño. ¿Cuál es la razón? Mateo titubeó por un instante. ¿Tenías conocimiento de que fui adoptado? Sorprendida, Elena alzó la mirada. ¿Cómo? Ayer fue cuando me di cuenta. La madre de la persona. Marita estuvo presente en ese momento cuando... El nombre de pila de Mateo. Durante todo este tiempo, Elena. Cada vez que mencioné la ascendencia de mi familia, la relevancia de la familia Andrade. Con voz suave, Elena expresó: «Para. Evita realizar esta acción». ¿Realizar qué acción? Utiliza esto como una manera de compensar tus acciones. Quizás te ayude a sentirte mejor contigo mismo. Eso no es lo que sucedió. ¿Cuál es la situación entonces? Desde la ventana, Mateo observaba a varios bebés descansando plácidamente en sus cunitas. Comprender, al fin, que me equivocaba. Has demostrado estar en lo correcto. Cuando se trata de una familia. El nombre de pila es Mateo. Claro que sí. 2 años han transcurrido. He decidido concretar mi elección con Lucas. Entiendo la situación. Me alegra por ti. Para ambos. Elena observó detenidamente, tratando de descubrir cualquier indicio de falsedad en lo que decía. Expresó su deseo de actuar de manera adecuada. Por estos pequeños, por el centro médico, por todas las cosas que descuidé en el pasado. Después de un breve instante, Elena asintió con la cabeza. Comencemos ahora con la instalación de esos cables eléctricos. Mañana darán inicio las demoliciones, comunicó Mateo durante la junta con el equipo. La duración estimada es de 3 semanas para completar el procedimiento. Los doctores y enfermeros prestaban mucha atención mientras indicaba los diseños mostrados en la pared. En caso de hallar inconvenientes en la estructura, ¿cuál sería la situación? Elena, desde el rincón de la habitación, formuló una pregunta. Mateo afirmó que cuentan con medidas de emergencia. Los pacientes no serán expuestos a situaciones de peligro. Marita miraba con atención el intercambio. La dinámica entre ellos había experimentado un cambio. Había evolucionado hacia un enfoque más serio y experimentado. Al terminar la reunión, Mateo permaneció ordenando sus papeles. Marita se acercó y mencionó que la asistente social llegaría hoy. Estoy al tanto. ¿De qué manera tienes esa información? Elena se ha mostrado más inquieta de lo habitual.
Lleva 3 días dedicando largas horas a la organización de documentos. Estás muy familiarizado con ella. Mateo rectificó diciendo que ya había visto a esa persona. Las circunstancias han cambiado ahora. ¿Es preferible ser diferente o es preferible ser peor? Únicamente, con variaciones. La charla se vio interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Carmen se encontraba allí. Durante la revisión inicial, se halló algo, señor Andrade. ¿Qué es lo que sucede? Sería conveniente que viniera a observar personalmente. En la zona de demolición, un conjunto de obreros se encontraba alrededor de una pared expuesta. El capataz comentó que forma parte de la estructura original. Hace más de un siglo, este lugar solía ser un monasterio. Mateo preguntó si los planes de construcción se verían afectados. Sería necesario realizar ajustes en el diseño en su totalidad con el fin de conservarlo. ¿Cuál sería el impacto en el cronograma del proyecto? Tan solo 2 meses. El mínimo indispensable. Mateo contempló la pared de épocas pasadas. Los ladrillos a la vista narraban una larga historia de dedicación y asistencia que se remontaba a varias generaciones atrás. Dio la orden de que se llevara a cabo. Realicen ajustes en los diseños. Este muro permanecerá en su lugar. Sin embargo, caballero, el gasto extra. Mateo intervino diciendo que hay ciertas cosas que merecen ser conservadas. Este centro médico tiene un pasado significativo. Hagamos honor a su persona. Elena miraba la escena desde el pasillo. En un instante, sus miradas coincidieron con las de Mateo. Después de asentir ligeramente, se giró y se dirigió de nuevo a la sala de neonatología, donde la asistente social la aguardaba para la última entrevista. Elena se inclinó sobre la incubadora para informar que Lucas tiene fiebre, con una temperatura de 39 grados. La oscuridad había envuelto el hospital, y finalmente, el sonido de las máquinas de obra se había detenido. El doctor Suárez afirmó que los antibióticos deberían estar surtiendo efecto mientras revisaba el historial médico. Elena reiteró que algo no marchaba correctamente. La velocidad de su respiración es notable. En ese instante, los monitores comenzaron a emitir sonidos. Elena gritó que la persona estaba teniendo convulsiones. La situación se convirtió en un remolino de movimiento. Con médicos apresurados, instrucciones vociferadas y el estridente sonido de las alarmas. Mientras supervisaba los progresos de la construcción en el nivel inferior, Mateo fue alertado por la señal de emergencia a través de los altavoces. Sala de cuidados intensivos neonatals, emergencia médica. Sin dudarlo, se apresuró a ascender por las escaleras. Al llegar, observó a Elena a través del vidrio, practicando compresiones en el pequeño pecho de Lucas. «Adelante, chiquitín», escuchó susurrar. «Mantén la perseverancia». Los minutos transcurrieron con una lentitud desesperante, pareciendo eternos. Por fin, el monitor cardíaco indicó nuevamente un ritmo cardíaco regular. Al salir de la habitación, Elena se encontró con Mateo, lo cual le causó sorpresa al estar muy cansada. «¿Por qué estás en este lugar?». Él contestó mencionando haber oído el código. Elena suspiró al mencionar que la situación se encontraba en un estado de estabilidad. En ese momento, se dejó caer en una silla, con un ligero temblor recorriéndole el cuerpo. Mateo se despojó de su chaqueta y la colocó encima de sus hombros. Elena inició mencionando a la profesional de asistencia social. Mateo interrumpió con seguridad: «Eso será aprobado». «Si no lo hago, sería una completa tonta». «¿De qué manera puedes tener tanta certeza? ¿Cómo es posible que te haya observado en ese lugar? Ya que cualquier persona que te observe junto a él». «Mateo, por favor, permíteme concluir. Eres la madre ideal para Lucas. Hablo desde mi experiencia como alguien familiarizado con madres adoptivas excepcionales». Sorprendida por la fragilidad que percibió en su tono, Elena le dirigió la mirada. De repente, mencionó las flores. «¿Cómo?». «Las flores colocadas en la entrada de la unidad de neonatología. Son idénticas a las que acostumbraba tener en mi hogar. Flores de girasol». Exacto. «Eso es». Mateo se pasó la mano por la nuca, sintiéndose incómodo.
El profesional del paisajismo consultó acerca de las flores a colocar y... Elena interrumpió para expresar su agradecimiento. Para no olvidar. Recuerdo muchas cosas. Elena. La quietud que vino después tuvo un carácter distinto a los momentos previos. Reducir la tensión y aumentar la reflexión. Elena, al fin, expresó su deseo de regresar con Lucas mientras se quitaba la chaqueta. Por supuesto. ¿Y qué hay de Elena? Claro que todo saldrá bien. Ambos lo harán. Elena asintió antes de volver a la unidad. Mateo decidió quedarse un instante adicional, mirando a través del vidrio mientras ella arreglaba con delicadeza las cobijas alrededor del niño. Los girasoles situados en la entrada se veían reflejados en el cristal. Observadores mudos de una forma renovada de comprensión entre dos individuos que en el pasado compartieron cada detalle. Al ingresar a la oficina provisional de Mateo en el hospital, Marita comunicó que la adopción había sido autorizada. Elena ya tiene conocimiento de eso. Esta tarde recibirán la información de manera oficial. Sin duda, Lucas será reconocido como su hijo legalmente. Mateo abandonó los diseños que estaba repasando. Está bien, ellos se lo han ganado. ¿Tienes conocimiento al respecto? Elena solicitó cambios en la zona de espera en los planos recién diseñados. ¿Cuál es la razón? Se busca un área donde los padres puedan permanecer cerca de sus hijos sin entorpecer las labores médicas. Afirma que lo más complicado es aguardar. Mateo contestó que ya había realizado la modificación. Incorporé un espacio con sofás reclinables y una cocina pequeña. ¿En qué momento? Hace 7 días. Era evidente que era imprescindible. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Marita. Mateo, ¿has experimentado algún cambio? Mis perspectivas son distintas. La charla se vio interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Su nombre era Elena. Inquirió si estaba interrumpiendo. De ninguna manera, contestó Marita mientras se ponía de pie. En realidad, estaba a punto de marcharme. Una vez a solas, Elena se dirigió hacia el escritorio. Mostrando un archivo, mencionó que la asistente social le entregó la documentación final. Enhorabuena. Agradecido. Elena titubeó por un instante. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la razón detrás de la construcción del muro? ¿Podrías hablarme sobre la antigua muralla? Así es. Entiendo que mantenerlo intacto está retrasando el avance del proyecto en su totalidad. Mateo se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. Desde ese lugar tenían una vista de la construcción que estaba parcialmente destruida, conservando todavía la antigua muralla en pie. ¿En qué momento de mi infancia? Ha dado inicio. Fue mi papá quien me trajo a este lugar. Me enseñó este centro médico y me expresó, hijo, no solo levantamos estructuras, creamos espacios donde la vida se desarrolla. Hasta este momento, no he logrado comprender el significado de su mensaje. ¿Cuál era el significado que buscaba? Existen elementos cuyo valor supera al dinero y al tiempo, relatos que merecen ser conservados. También se aproximó Elena a la ventana. Comunicó que Lucas se encuentra en una condición mejor. La temperatura corporal no ha regresado. Estoy al tanto. Diariamente reviso los informes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la relevancia para mí? A pesar de que no seamos. A pesar de las diferencias, lo que te preocupa es importante para mí. Elena observó fijamente. Al final, mencionó que el muro le hace pensar en nuestra propia situación. ¿De qué manera? Algo de épocas pasadas que perdura a pesar de las transformaciones. A pesar de ser distinto, continúa en pie. El nombre de la chica es Elena. Está bien, no hay problema. Esta es la mejor manera. Con distintas características, pero sin haber sufrido daños. Se apartó de la ventana y se dirigió hacia la puerta. Antes de marcharse, mencionó que la adopción se llevará a cabo el viernes. Mateo contestó, estaré allí si deseas acompañarme. Elena asintió antes de retirarse, dejando en el aire una propuesta que, en el pasado, jamás habría considerado. En la oficina de asistencia social se percibía el aroma del papel antiguo y el café pasado. Mientras la señora Ramírez,
La trabajadora social repasaba por última vez la documentación. Elena aguardaba con expectación. Al final, expresó que todo parecía estar correcto. Aquí solo falta que firmes una vez más. Con mano temblorante, Elena agarró el bolígrafo. Llegó el instante anhelado. La señora Ramírez consultó si estaba completamente convencida de esa información. La maternidad en solitario presenta sus desafíos. Jamás he tenido tanta certeza en toda mi existencia. La trabajadora social agregó una última cuestión. Nos ha llegado una carta de recomendación extra. ¿Quién es el propietario? Por cortesía de Mateo Andrade. Afirma que eres la mejor preparada que conoce para ser madre. Elena permaneció sin moverse. El bolígrafo se encuentra en equilibrio sobre la hoja. No tenía conocimiento de eso. No era necesario que lo supiera. Sin embargo, tuvo un gran impacto en la elección definitiva. Es poco frecuente que un emprendedor de su categoría dedique el tiempo a redactar un mensaje de esa índole. Elena estampó su firma en el papel, luchando por contener la emoción que le embargaba. La señora Ramírez pronunció en voz alta el nombre Lucas Solorzano. ¡Qué nombre tan hermoso! Elena contestó mencionando que ese era el nombre de su abuelo. Un individuo convencido de que el concepto de familia va más allá de los lazos de sangre. Al regresar al hospital, se topó con Mateo controlando el progreso de la construcción. ¿Cuál fue la razón detrás de tu acción? Hizo la pregunta de manera directa. ¿Qué debo hacer? Redacción de una carta de recomendación. Mateo abandonó los diseños que estaba repasando. Debido a que era lo apropiado. Tienes todo el derecho a experimentar la felicidad. No requería de tu asistencia. Entiendo perfectamente. No fue mi intención colaborar contigo. Realicé esa acción porque es la realidad. En medio del silencio, se observaron mutuamente mientras el bullicio de la obra resonaba a su alrededor. Al fin llegó el viernes y Elena expresó, por fin es viernes. A las 11 se llevará a cabo la ceremonia. Sí, tengo conocimiento de que ya solicité el día de descanso. Elena asintió antes de girarse, justo antes de marcharse, se detuvo. ¿Dónde está Mateo? Claro que sí, agradezco. El término se deslizó entre ellos con un profundo significado justo antes de que Elena se adentrara por el pasillo en dirección a la sala de neonatología, donde Lucas aguardaba su llegada. Mateo observaba el vacío que ella había dejado, reflexionando sobre las cartas sin escribir, las verdades no expresadas y la complejidad del amor que implica soltar y brindar apoyo a la distancia. En la víspera de la ceremonia de adopción, a Mateo le resultaba imposible conciliar el sueño. Desde la ventana, observaba cómo las luces de Lima brillaban intermitentemente, semejantes a estrellas fugaces. El teléfono empezó a sonar. Se trataba de Carmen. Señor, en el hospital se ha presentado una situación de emergencia. ¿Qué sucedió? Se produjo un desperfecto en el sistema eléctrico de la zona provisional de cuidados neonatals a causa de una fuga de agua. Mateo se encontraba colocándose la chaqueta. Me dirijo hacia ese lugar. Al llegar al centro médico, se topó con Elena asistiendo en el parto de los bebés. Mientras desplazaba una incubadora, ella mencionó que el generador de emergencia no estaba funcionando correctamente. Lucas y otros 2 bebés requieren un suministro continuo de energía. ¿A dónde los están llevando? En la parte sur del ala, sin embargo, está ocupada. Las conexiones disponibles son insuficientes. Mateo analizó la situación detenidamente. De repente mencionó que en su espacio de trabajo provisional cuentan con un generador exclusivo para alimentar las computadoras del proyecto. ¿Estás completamente convencido? Por supuesto. Empecemos de inmediato. Durante las horas siguientes, colaboraron en la tarea de trasladar equipos, realizar conexiones y garantizar la estabilidad de cada recién nacido. A la hora de las 3 de la madrugada, finalmente la situación estaba completamente dominada. Elena se sentó cansada en una silla al lado de la cuna de Lucas. Susurró que en poco tiempo su hijo sería oficialmente suyo. Mateo confirmó que el niño era suyo. La legalidad solo se logra a través del documento.
Elena preguntó si recordábamos las noches en las que solíamos estar despiertos de esa manera. Mientras pensamos en lo que vendrá, conversamos sobre la posibilidad de tener hijos. El nombre de la chica es Elena. Está bien, no hay problema. La situación ha cambiado. La situación ha cambiado por completo. Lucas se removió dentro de la cuna térmica, emitiendo suaves sonidos. Mateo comentó que tiene un parecido contigo. ¿Cómo dices? Mientras descansa. Realiza los mismos movimientos que tú. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. Los pequeños adquieren conocimientos de las personas que los atienden. Mateo agregó que había adquirido conocimientos de sus padres. De la familia que me crió. En silencio se quedaron, observando a Lucas mientras descansaba. Las luces de las pantallas titilando suavemente, semejantes a luciérnagas en la penumbra. Mateo sugirió que fuera a descansar. Mañana reviste una gran relevancia. ¿Tienes pensado quedarte a su lado? Por supuesto, puedes ir con calma. Elena se puso en pie y se dirigió hacia la entrada. Antes de partir, dio media vuelta. En ocasiones, expresó con calma, las situaciones no se desarrollan según lo previsto, pero eso no implica que salgan mal. Mateo asintió en silencio mientras Elena se desvanecía en la oscuridad del hospital, dejándolo en compañía de Lucas y con la reflexión de que el amor suele sorprender con sus inesperadas manifestaciones, como las polillas nocturnas que buscan la luz. La mañana se presentó soleada y radiante. Había mucha gente en la sala de ceremonias del tribunal. El equipo médico del hospital, los seres queridos de Elena y unos cuantos amigos íntimos. Marita se acercó a Mateo, que estaba en la última fila, y le preguntó si se encontraba ansioso. ¿Cuál sería la razón para sentir nervios? La ceremonia no me pertenece. No, es el cierre de una etapa y el inicio de otra. Elena ingresó llevando a Lucas en sus brazos. El pequeño lucía como un diminuto ser celestial con su traje blanco. La asistente social la asistía con la tramitación de los papeles finales. El juez solicitó que todos se levantaran. Mientras Mateo prestaba atención a las formalidades, vino a su mente una ocasión anterior, años atrás, en la que sus padres le revelaron finalmente el hecho de su adopción. A la edad de 12 años, su principal inquietud residía en saber si aún les podría llamar mamá y papá. Claro que sí, respondió su papá. El amor no requiere justificaciones. El juez lo hizo regresar al momento actual con sus palabras. ¿Está usted dispuesta a asumir todas las obligaciones legales y éticas que implica ser la madre de Lucas, Elena Solorzano Montiel? Con voz decidida, Elena afirmó, estoy de acuerdo. En virtud de la autoridad que me otorga la legislación vigente, hago oficial la aprobación de esta adopción. Lucas es ahora considerado legal y de manera permanente su hijo. La sala resonó con los aplausos. Elena rodeaba a Lucas con sus brazos, lágrimas de alegría recorriendo su rostro. De forma callada, Mateo se puso en pie y se dirigió hacia la puerta de salida. Se topó con Rosa en el pasillo. Su madre inquirió si se retiraría tan temprano. He concluido mi participación en este lugar. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál piensas que fue tu contribución? ¿Hijo? Mateo observó la sala mientras Elena era rodeada de muestras de cariño y buenos deseos. Al final, optó por adquirir conocimientos. Entender que en ocasiones el amor implica soltar, tal y como me enseñaron tú y papá. Rosa agarró su mano carnosamente. Al igual que la madre biológica de Lucas instruyó a Elena, la tradición se perpetúa, querido. Mateo asintió con la cabeza y se dirigió hacia los ascensores, con la imagen de Elena y Lucas en su mente, una familia recién creada no por lazos de sangre, sino por elecciones y afecto. En la junta definitiva, Mateo comunicó que el nuevo pabellón se abrirá dentro de 15 días. Deseo que todo esté impecable. Los contratistas estuvieron de acuerdo al repasar los ajustes finales. La antigua pared se había fusionado de manera impecable con el estilo contemporáneo, generando un contraste que narraba la trayectoria del centro médico. Carmen informó que Elena Solorzano, la enfermera, solicitó realizar una inspección previa. ¿Cuál es la razón? Desea garantizar el correcto funcionamiento de todo para los bebés.
Estás al tanto de cómo son las cosas con los detalles. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Haz que esté listo para el día siguiente. En ese momento, Elena estaba alistando a Lucas para regresar a su hogar. En las últimas semanas, el bebé había desarrollado una buena salud y había crecido robusto. ¿Estás preparada para la excursión de mañana? Al ingresar a la unidad, Marita formuló una pregunta. Elena afirmó que requería verificar que todo se encontrara en orden. Los enlaces, la circulación de aire, las áreas. El diseño es realmente impresionante. Mateo se encargó de verificarlo. Elevando a Lucas, Elena disfrutó viendo cómo se mostraba alegre con sus sonidos de felicidad. Estoy al tanto. La situación ha cambiado. ¿De qué manera es distinto? Con un enfoque más serio, como si finalmente hubiéramos hallado nuestro espacio juntos. Marita presenció cómo Elena organizaba la bolsa de Lucas con la destreza característica de una madre con experiencia. ¿Tienes conocimiento de esto? En ocasiones, las relaciones más exitosas son aquellas que se desarrollan con el tiempo, mencionó la doctora. Aquellas que experimentan una metamorfosis, como el centro médico, justo así, como esa antigua muralla que forma parte de una construcción contemporánea. Elena observó a través de la ventana la obra que estaba a punto de finalizarse. Al día siguiente, será la ocasión inaugural en la que contemplaremos el edificio en su totalidad, expresó. ¿Te sientes ansiosa? No, simplemente, con curiosidad, observando cómo todo se ha transformado, como cada uno de nosotros ha experimentado cambios. Mientras estaba en los brazos de alguien, Lucas bostezó sin prestar atención a lo que hablaban los mayores. Marita propuso regresar a casa. El día de mañana se presentará extenso. Elena asintió y se fue junto a Lucas, mientras los pasos resonaban a su paso por los nuevos corredores, erigidos sobre bases del pasado pero con la vista puesta en lo que vendrá. Bajo la luz matutina, el flamante pabellón brillaba con intensidad. Los asistentes empezaron a llegar con anticipación. Las autoridades del centro médico, los financistas y el equipo de salud. Elena susurró admirativamente mientras abrazaba a Lucas y contemplaba la fachada que mezclaba la pared histórica con el vidrio contemporáneo. Mateo se acercó y preguntó si todo estaba funcionando según lo previsto. Excelente. Las nuevas incubadoras son ideales y la zona de progenitores. La idea fue tuya, pero la perfeccionaste. Lucas alargó sus pequeñas manos hacia Mateo, quien titubeó antes de dedicarle una sonrisa. Elena expresó que era posible llevarlo. Aún no ha desarrollado la costumbre de morder. Con delicadeza, Mateo cogió al pequeño. Sin perder tiempo, Lucas tomó su corbata de inmediato. Expresó que posee una gran energía. Marita se sumó a ellos, mencionando, igual que su mamá. Ha llegado el momento de pronunciar tu discurso, Mateo. Regresó al bebé a Elena y se dirigió hacia el estrado. Un silencio se apoderó de la muchedumbre. Inició diciendo que este edificio no se limita a ser solo una estructura de concreto y vidrio. Se trata de un compromiso, una promesa a cada recién nacido en este lugar, a cada familia aguardando en estos corredores, a cada existencia que empieza dentro de estos recintos. Detuvo su mirada frente a la antigua pared por un momento. Mi papá me transmitió la idea de que creamos algo más allá de simples estructuras. Creamos ambientes donde se desarrolla la existencia, donde se establecen las familias, donde florece el cariño, en ocasiones de formas inesperadas. Por un instante, sus miradas se cruzaron con las de Elena. Este edificio conecta la historia con el porvenir, al igual que la muralla que conservamos. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la permanencia de ciertos elementos, a la vez que destaca la evolución y transformación hacia algo renovado y mejorado. En ese instante, Lucas dejó escapar una risa, interrumpiendo la seriedad de la situación. Mateo sonrió al concluir que algunas personas se rieron, indicando que ese era el auténtico sonido de la esperanza, aquel que impulsa la construcción y representa el futuro. Los aplausos se escuchaban mientras cortaba la cinta. Elena se aproximó a Lucas. Comentó que el discurso estuvo acertado.
Él mencionó que había adquirido conocimientos de personas muy talentosas mientras observaba a sus padres entre la gran cantidad de gente. ¿Tienes conocimiento de esto? Para el bautizo de Lucas, será necesario contar con unos padrinos. La expresión de sorpresa se reflejó en el rostro de Mateo al dirigir su mirada hacia la persona que lo sorprendió. Después de esas palabras, Elena se retiró para dar la bienvenida a los invitados interesados en conocer a Lucas. Contemplando a los presentes, Mateo reflexionaba sobre cómo la vida puede transformar obstáculos en oportunidades. Una semana más tarde, en la cafetería del hospital, Elena formuló de manera formal la pregunta a Lucas sobre si aceptaba ser el padrino. Mateo, revolviendo su taza de café, preguntó si ella estaba completamente segura. Totalmente de acuerdo. Has evidenciado que experimentaste un cambio. Y Lucas, como puedes observar, la forma en que te sonríe. La recién estrenada área bullía de movimiento a su alrededor. El personal sanitario iba y venía constantemente. Las familias aguardaban novedades. La vida continuaba su ritmo. ¿Cuál será la opinión de tu familia? El conocimiento de este asunto ya está en su poder. Están en conformidad. Marita tendrá el honor de ser la madrina. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Claro que sí, Marita será la elegida. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Expreso que sería un privilegio. Elena mostró su aprobación con una sonrisa de satisfacción. El mes que viene se llevará a cabo la ceremonia de bautismo. Y Mateo respondió, dime. Agradezco todo lo que has hecho. Por tu respaldo en el pabellón, por tu apoyo incondicional, por tu comprensión. Él agradeció y reconoció que las familias pueden tener diversas configuraciones. Se pusieron de pie de la mesa. Elena regresaba a su jornada laboral mientras Mateo se preparaba para encontrarse con potenciales nuevos socios financieros. ¿Tienes conocimiento al respecto? Elena expresó antes de tomar caminos distintos. En ocasiones, considero que todo debía suceder de esa manera. ¿Cuál es el significado de tus palabras? Tal vez era necesario extraviarnos para reencontrarnos, pero de una forma distinta. Al igual que la pared antigua en el moderno edificio, comentó Mateo. Así es. No es necesario derribar todo lo antiguo. Hay objetos que simplemente requieren hallar su ubicación adecuada. Al separarse, intercambiaron una sonrisa antes de seguir caminos diferentes por los pasillos del centro médico. La antigua muralla se erguía entre ellos, siendo testigo en silencio de una historia que no había concluido, sino que se había convertido en algo distinto, algo sorprendente, algo más favorable. En la sala de neonatología, Lucas descansaba tranquilamente, sin saber que su nacimiento había contribuido a cicatrizar antiguas heridas y a crear nuevas conexiones entre los restos del pasado y las posibilidades del futuro. 12 meses más tarde, la sala de cuidados intensivos neonatals estaba llena de movimiento. Esa mañana, Elena estaba supervisando la instalación de 3 nuevas incubadoras, mientras Lucas se entretenía en su corralito portátil en la oficina de Marita. Desde allí, exclamó, «¡Mamá!». Lucas dejó escapar un grito al presenciar la entrada de Elena. Ella, sin inmutarse, le pidió un instante para firmar los papeles pendientes. Al llegar a la puerta, Mateo sostenía un pequeño obsequio envuelto con un llamativo papel. Preguntó, «¿He llegado tarde?». Inquirió Marita con una sonrisa en los labios. «En el momento preciso», contestó. «Está comenzando su primer año trabajando en el hospital». Lucas se desplazó con entusiasmo hacia su padrino, quien lo levantó con la destreza adquirida por la experiencia. Elena, mientras guardaba los documentos, expresó su sorpresa por el primer año que Lucas había pasado con ellos. Marita comentó que el tiempo avanza velozmente, al igual que el progreso del hospital. Mateo comentó que había acudido debido a la existencia de una lista de espera para las transferencias. La ampliación fue aprobada por la Junta. «Vamos a edificar una nueva planta». Elena mostró una sonrisa. Preguntó si sería con el diseño original, a lo que respondieron que tendría algunas mejoras. Las recomendaciones del equipo resultaron de gran ayuda. Lucas empezó a sentir impaciencia, deseoso de descubrir su obsequio. Mateo le indicó que lo abriera,
mientras se sentaba en el escritorio. En el interior se encontraba un diminuto estetoscopio de juguete. Los ojos de Lucas resplandecieron. Mateo señaló que eran parecidos a los de su madre, mientras que Marita mencionó que recordaban a los que su padrino usaba al escuchar la pared antigua durante la obra. Elena agarró el estetoscopio y lo colocó con delicadeza en los oídos de Lucas. Le explicó que así podría escuchar los latidos del centro médico, tanto los antiguos como los recientes. Lucas soltó una risa al apretar el objeto sobre la mesa. Las paredes, el alma de su madre. En el exterior, la luz del sol de la tarde iluminaba la pared antigua, la cual se fusionaba por completo con la estructura contemporánea, como una marca del pasado que se había fundido con el presente, recordando que a veces es preciso superar obstáculos para fortalecerse. En la oficina, Lucas se encontraba rodeado de individuos que habían comprendido que el amor se manifiesta de diversas maneras. Mientras tanto, continuaba escuchando atentamente, explorando los momentos clave de su propia narrativa, la cual estaba en sus inicios.